Bueno, en el anterior video vimos las nociones sobre promesa, las normas que regulan el contrato de promesa, cuál es su función económica, cuáles son sus características, los elementos esenciales. Ahora vamos a analizar otras cuestiones de la promesa. Vamos a ver especialmente cuáles son los pactos accesorios o accidentales que puede traer el contrato de promesa, que las partes puedan pactar, y también vamos a revisar los efectos y las diferencias con otras figuras. Entonces, en relación con los pactos accidentales o para algunos pactos accesorios también, es importante indicar que usualmente las partes, adicional a su obligación esencial, y es la de celebrar un contrato en el futuro en un plazo determinado, y que el contrato esté, un plazo o condición determinadas, y que ese contrato prometido esté determinado de tal manera que solo falte la solemnidad o la entrega del bien. Usualmente las partes incluyen otras obligaciones. Entonces, a veces las partes incluyen obligaciones de dar dinero. Entonces, el promitente comprador se obliga en virtud de la promesa a dar dinero. Por ejemplo, si se trata de un, no sé, un proyecto nuevo, de un edificio en construcción, usualmente precisamente la promesa le permite a las partes, a la parte del promitente comprador, ir abonando la cuota inicial o el valor de cuota inicial, haciendo unos pagos que tienen como fuente el contrato de promesa, y precisamente el promitente vendedor se obliga a construir el edificio, los apartamentos, en fin. Entonces, y esas obligaciones surgen especialmente del contrato de promesa. Hay en otras ocasiones podemos encontrarnos promesas en las cuales el promitente vendedor se obliga, por ejemplo, a permitirle al promitente comprador usar el bien, y entonces le entrega el bien para que pueda ir disfrutándolo, por ejemplo, mientras está paz y salvo con ciertas entidades estatales, o mientras levanta el embargo. En fin, las partes, según sus necesidades, pueden pactar esa entrega que tiene como fuente la promesa. Ahí no estamos hablando de una obligación de transferir, porque la promesa no es título traslaticio de dominio. Estamos hablando de precisamente la obligación de entrega, que perfectamente las partes pueden pactar. Pueden pactar obligaciones de no hacer, relacionadas con, por ejemplo, no revelar información, no descuidar el bien que se va a entregar luego. También obligaciones de hacer, por ejemplo, hacer reparaciones, adelantar trámites administrativos para obtener licencias. En fin, también pueden entonces incluir estas obligaciones como un pacto adicional, accidental, accesorio, que tiene como fuente la promesa. Y usualmente también las partes incluyen cláusulas penales o arras. Sobre las arras vamos a hablar cuando nos adentremos en la compraventa, porque el Código Civil regula las arras en la compraventa, y entonces pues las abordaremos allá, aunque las arras en el Código de Comercio están regulados en la teoría general, y adicionalmente pues podrían incluirse en cualquier contrato. Las abordaremos cuando miremos compraventa, pero es importante pensar desde ya que las partes usualmente pactan arras también como un pacto accidental y o cláusula penal. Miremos ahora los efectos. Digamos qué efectos se generan de la celebración del contrato de promesa. Y allí las preguntas usuales en este asunto de los efectos es cómo se realiza el pago de las obligaciones que surgen del contrato de promesa, cuál es la consecuencia del incumplimiento del contrato de promesa, qué pasa si las partes convinieran obligaciones, por ejemplo, de entregar y el contrato se incumple, qué pasa si hay un recíproco incumplimiento. Entonces, pues evaluemos o revisemos estas preguntas. La primera, yo creo que la supondrán, es cómo realizamos el pago de las obligaciones que surgen del contrato de promesa. Entonces, como la obligación esencial del contrato de promesa es celebrar un contrato prometido en un plazo o condición determinadas, pues ambas partes deben contratar en el caso de la promesa bilateral. Se espera entonces que
En desarrollo de la buena fe, las partes desarrollen conductas que permitan la celebración del contrato prometido. Cuiden el bien, realicen los trámites, por ejemplo, para el crédito, en fin, digamos, adecúen su conducta con el objetivo de celebrar ese contrato prometido. En el caso de la opción, entonces, el efecto que se genera es que si el beneficiario expresa su voluntad de ejercer la opción, pues no se requiere una manifestación distinta de esa manifestación de parte de quien otorgó la opción. Entonces, lo que ocurre allí es que el contrato en principio se perfeccionaría si es consensual o las partes deben hacer todas sus acciones para perfeccionarlo mediante la solemnidad que corresponda al contrato prometido. Em, entonces, en ese caso, si se requiere solemnidad y esta no se realizó en la opción de la aceptación, se obligan las partes a perfeccionarla en el futuro. Otra pregunta importante en los efectos es cuál es la consecuencia del incumplimiento del contrato de promesa. Ya sabemos que el primer efecto es precisamente que el pago se realiza mediante la celebración del contrato prometido. Pero ¿qué pasa si las partes no celebran el contrato prometido? Si una de las partes, por ejemplo, incumple. Entonces acá nos acordamos de las reglas generales y si una de las partes incumple, el acreedor puede acudir a las alternativas previstas en el artículo 1546 del Código Civil. Entonces, aquí aplicamos las reglas generales y la facultad que tiene el acreedor cumplido de hacer uso de las opciones que se establecen en el artículo 1546 en relación con la condición resolutoria tácita. Si la promesa, por ejemplo, constituye título ejecutivo, porque hay allí una obligación clara, expresa y exigible, entonces podrá el acreedor, el contratante cumplido, iniciar un proceso ejecutivo de suscripción de documentos regulado en el artículo 434 y que es desarrollado sobre todo en las clases de procesal. Acá simplemente voy a dejarlo mencionado como una posibilidad. Entonces existe la posibilidad de utilizar el artículo 1546 o también de iniciar un proceso ejecutivo para la suscripción del documento que sería precisamente el contrato prometido. Sobre el cumplimiento tardío, es decir, si luego del plazo o la condición que establece en el momento de celebración de la promesa, si es posible cumplir tardíamente, aquí tendríamos que preguntarnos si ese cumplimiento tardío es acorde con el fin práctico perseguido por las partes. No, si el plazo no es esencial, si lo esencial es precisamente que celebre en el contrato y podemos explicar por qué hay ese cumplimiento tardío, el cumplimiento tardío sería posible si las partes entonces están interesadas en celebrar el contrato, no existe un interés en resolver el contrato por la parte cumplida, entonces el cumplimiento tardío es perfectamente posible. Como dentro de las obligaciones o se pueden incluir obligaciones accesorias, por ejemplo, de entregar el bien, si no se llega a cumplir el contrato porque el contrato de promesa porque no se celebra el contrato prometido, entonces tendríamos que dar aplicación a las reglas sobre restituciones mutuas. Y allí la Corte Suprema de Justicia ha indicado que podríamos utilizar o el juez podría utilizar para efectos de las restituciones mutuas las reglas que se establecen para el contrato prometido. Entonces, pasa con frecuencia, digamos, quizás es el caso de mayor utilización, y es cuando el contrato prometido es precisamente el de compra-venta, y lo que ocurre es que el contrato prometido no se celebra, pero ya el promitente vendedor le había entregado el bien al promitente comprador. Entonces, para conocer, por ejemplo, cómo se restituyen los frutos, cómo se restituye el bien, tendríamos que seguir las reglas establecidas en materia de compra-venta, reguladas en el artículo 1932, y que vamos a abordar luego cuando analicemos compra-venta.
Pero en principio acá pensemos que entonces seguimos las reglas generales de restituciones mutuas, pero precisamente porque pues no se celebró el contrato prometido, luego no hay razón por la cual en ese caso el promitente, por ejemplo, comprador pueda mantener el bien en su poder. Hay una cuestión que ha sido resuelta por la jurisprudencia en varias oportunidades y que ha tenido una reciente sentencia que nos aclara muchas dudas sobre qué pasa cuando hay un recíproco incumplimiento. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si las dos partes no concurren a la notaría en la fecha, hora, la notaría que indicar? Entonces, la jurisprudencia, especialmente esta sentencia del 5 de julio del 2019, nos invita a varias cosas. La primera es verificar si hay una voluntad de las partes de desistir del contrato. Si lo que ocurrió de pronto no fue que una de las partes no fue a la notaría porque, digamos, se enfrentaba a una fuerza mayor que sea temporal, o es posible encontrar por la voluntad de las partes que sí querían celebrar el contrato porque una parte recibió la cosa y no quiere entregarla, por ejemplo. Entonces, habría que identificar esa voluntad de las partes, si es claro o puede probarse que la voluntad de las partes era desistir del contrato. Y en esos casos, si se identifica que por la forma en la que se comportan las partes en últimas sí querían desistir del contrato, la jurisprudencia ha encontrado que el Código Civil pues no prevé la solución en los casos en los cuales hay mutuo incumplimiento. Provee la solución en las cuales tenemos un contratante cumplido y otro incumplido. Y aquí esta sentencia del 5 de julio de 2019 da una luz, una salida para estos casos de mutuo incumplimiento y es precisamente poder aplicar el artículo 1546. Y en ese sentido, cualquiera de los contratantes, incluso el que no cumplió, igual el otro no cumplió tampoco, podría pedir el cumplimiento de la resolución. No podría pedir, dice la Corte, la indemnización de perjuicios porque la indemnización supone mora y en los casos de recíproco incumplimiento pues no existe mora. Pero cuando hay entonces un incumplimiento recíproco, podemos identificar que hay esa intención de desistir porque los celebrantes de la promesa han asumido una conducta que es claramente indicativa de querer abandonar o desistir del contrato. Cualquiera de los contratantes podrá demandar la disolución, por ejemplo, del contrato por mutuo disenso tácito. Entonces, esa es la regla que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia. Y es que incluso existiendo incumplimiento recíproco, cualquiera de las partes puede solicitar digamos que la disolución de la promesa de compraventa o de la promesa en general por mutuo disenso tácito, utilizando el artículo 1546 como analogía, aunque el artículo 1546 pues no establece ese supuesto, pero precisamente pues dado que existe una laguna y el legislador pues no ha pensado qué pasa en estos casos, pues la solución, habría que dar una solución y la solución es precisamente la posibilidad de desistir del contrato. Llegamos entonces a esta última parte de la promesa y es la diferencia de la promesa con otras figuras. Y allí, pues hagamos la diferencia, les propongo hacer la diferencia entre tratos preliminares y la promesa, la oferta de la promesa, el pacto de preferencia y también el contrato prometido. Entonces, vamos a comenzar con las tratativas preliminares. Entonces, una primera, digamos, diferencia entre la promesa y las tratativas preliminares es que en las tratativas preliminares pues no son un contrato, no hay una intención específica de celebración del contrato, mientras que la promesa sí es un contrato, ¿cierto? La promesa bilateral o la opción son contratos. ¿Esto qué significa? Que si la promesa es un contrato, en caso de incumplimiento, el examen de la responsabilidad es contractual. Entonces, el contratante cumplido puede pedir o el cumplimiento o la resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios.
En las tratativas preliminares, como no hay un contrato, puede generarse una responsabilidad precontractual que tiene como fundamento la buena fe. Entonces, el artículo 863 del Código de Comercio señala que las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que causan. Entonces, si se rompe, por ejemplo, el deber de confidencialidad en las tratativas preliminares, si se abandonan las negociaciones de una forma intempestiva o injustificada, si se mantienen las negociaciones generando unas falsas expectativas, es posible entonces que pueda quien se vea afectado con la actitud de la parte con la que está haciendo tratativas preliminares, pueda exigirle entonces la indemnización de perjuicios y tiene como fuente la responsabilidad precontractual, no la responsabilidad contractual. En relación con la promesa y la oferta, entonces una primera diferencia también surge de su propia naturaleza, ¿cierto? Ya hemos dicho que la promesa es un contrato, incluso la opción, porque en este caso el beneficiario acepta el derecho que se le otorga y hay un recíproco consentimiento en relación con la opción y con el derecho que tendría el beneficiario. En la oferta, en cambio, la oferta es un acto jurídico unilateral y recepticio, es decir, que surge por la sola voluntad de quien hace la oferta, del oferente. Entonces, allí tenemos una diferencia esencial incluso dentro de su naturaleza misma. Y en caso de incumplimiento, entonces en este caso, en la promesa, pues tendremos, como lo mencioné, que examinarlo a partir de la responsabilidad contractual, mientras que en la oferta, siendo un acto jurídico unilateral, lo que gobierna la responsabilidad en materia de oferta es la responsabilidad precontractual, siguiendo lo indicado en general por la Corte Suprema de Justicia. En relación con el pacto de preferencia, que sería otra figura que podría utilizarse o confundirse, por eso es importante diferenciarla con la promesa. Aquí es importante también que hagan una pausa y lean el artículo 862 que establece el pacto de preferencia y que nos define en la primera parte, digamos, algo esencial en la preferencia, y es que en este pacto lo que ocurre es que una parte se obliga a preferir a otra si esa parte llegara a celebrar el contrato, ¿sí? Entonces es otra, digamos, oportunidad o posibilidad que tiene una de las partes, si es que le diga a otra que lo preferiría si llegara a celebrar el contrato. Entonces, el pacto de preferencia, aquí lo que ocurre es eso, tengo a alguien que otorga la preferencia, que si decide contratar le permite al beneficiario la preferencia, haciéndole entonces una oferta dentro del plazo de la preferencia. Y el beneficiario entonces puede aceptar la preferencia dentro del plazo también establecido para la preferencia, o puede decir que no ejerce la preferencia. En todo caso, por regla general, durante la vigencia del plazo, el pacto de preferencia sigue siendo vinculante mientras siga estando vigente y debe ser respetado para futuras operaciones. El beneficiario entonces va a tener la posibilidad luego de si el que otorga la preferencia decide de nuevo contratar, pues manifestar si desea o no hacerlo. ¿Esto qué significa? Que el pacto de preferencia no implica una obligación de contratar, ¿cierto? Aquí lo que implica es que quien otorga la preferencia dice que prefiere al otro en el evento en que él decida contratar. Entonces, en ese caso, pues ya existe una diferencia con la promesa, porque de la promesa sí surge la obligación clara, digamos, específica de contratar en un plazo o una condición determinadas. El pacto de preferencia igual puede surgir de un acuerdo de voluntades o de la voluntad unilateral de quien lo otorga. Entonces, es una diferencia u otra diferencia con la promesa. También es importante hacer la diferenciación entre el contrato de promesa y el contrato prometido. Aunque sus límites no son claros, miren cómo unos de los requisitos para que el contrato de promesa sea válido están relacionados con el contrato prometido.
¿cierto? Entonces, que el contrato prometido sea válido de conformidad con el artículo 1502, que puedan identificarse sus elementos esenciales y viendo el contrato prometido se analiza la validez de la promesa. Pero entonces, por regla general, lo que ocurre es que cuando se celebra el contrato prometido, los efectos de la promesa cesan. Entonces, desaparece, digamos, la promesa cuando se celebra el contrato prometido. Y esto es importante también para diferenciar que, claro, el contrato prometido puede ser real o solemne, también consensual, teniendo cuidado que no se confunda con la promesa, mientras que el contrato de promesa en materia civil, ya lo mencionamos, debe ser solemne, debe llevarse a cabo por escrito, y en materia comercial pues es consensual. Entonces son distintas, una cosa es cómo se perfecciona el contrato de promesa y otra cosa el contrato prometido, y también son distintas las obligaciones que surgen de uno y de otro. Entonces del contrato de promesa nos surge la obligación de transferir, eso surgiría de la obligación de la compraventa siendo el contrato prometido. Entonces son distintas las obligaciones que surgen de uno y otro contrato. Otras consecuencias de la distinción, ya habíamos mencionado una y otras es que pueda, por ejemplo, celebrarse una promesa de compraventa de un bien embargado. Y la razón es que de la promesa surge la obligación de hacer, no de transferir. Y lo que es de objeto ilícito es la enajenación. Entonces, por esa razón, y distinguiendo que una cosa es el contrato prometido, otra cosa es la promesa de compraventa de bien embargado es válida. En compraventa hay una discusión sobre si la compraventa de bien embargado no es válida o en qué condiciones, por ejemplo, si podrá hacerse a través de una condición, pero ese es un asunto que discutiremos luego. Mientras tanto, pensemos que como el objeto ilícito o es de objeto ilícito la enajenación y con la promesa no se enajena, sino que las partes se obligan a hacer un contrato en el futuro, por esa razón es que el contrato de promesa sobre bien embargado es válido. También otra consecuencia, digamos, importante para la distinción entre la promesa y el contrato prometido es que la promesa no es título traslaticio de dominio. Entonces, el promitente comprador no podría invocar la prescripción regular porque aquí no hay un título traslaticio de dominio. Entonces tendría que hacer uso, digamos, de una prescripción, digamos, una prescripción adquisitiva irregular, extraordinaria, porque aquí la promesa no es o no genera precisamente una obligación de hacer la transferencia de dominio y por esa razón la promesa no es título traslaticio de dominio. En relación con la nulidad, algo muy importante, y es si la promesa está viciada por nulidad relativa y se celebra el contrato, ¿cierto? Digamos que este es un supuesto particular. Una cosa es que la promesa esté viciada en nulidad relativa y no se celebre el contrato, que una parte diga, no, voy a invocar esa nulidad relativa para, digamos, señalar que la promesa es nula absoluta. Aquí estamos en un supuesto distinto y es la promesa está viciada por nulidad relativa o por una nulidad absoluta que pueda ser ratificada y se celebra el contrato prometido. Entonces, en este caso, miren cómo lo que ocurre es una ratificación. Aquí porque las partes celebran el contrato prometido. ¿Sí? Entonces están en los casos en los que procede la ratificación y ya suponemos que los vicios que llevan a nulidad relativa o nulidad absoluta que pueda ser saneada se ratifican con la celebración del contrato prometido. Entonces, si el contrato de promesa está viciado, pero se celebra el contrato prometido y este es válido, el vicio que tenía la promesa ya no afecta al contrato prometido. Ya lo que miramos es especialmente el contrato prometido y si cumple los requisitos de validez, este será válido a pesar de que en la celebración del contrato prometido esa estaba, digamos, viciada por nulidad relativa o por nulidad absoluta que pueda ser saneada, es decir, aquella que no proviene de objeto y causa ilícitas.
Aquí, sin embargo, hay un caso que puede o ha llevado siempre también una crítica en la jurisprudencia sobre, de pronto, digamos, un poquito mezclar lo que le ocurre al contrato prometido y a la promesa, cuando lo que ocurre es que hay una compra-venta que viene precedida de una promesa y la pregunta que se ha hecho la Corte es si cuando la compraventa viene precedida de una promesa y el precio que se fijó para la compraventa se fijó en la promesa y ese precio, pues en ese precio hay lesión enorme. ¿En qué momento debemos examinar la lesión enorme? Porque los bienes, por ejemplo, los bienes inmuebles pueden subir y bajar de valor. Entonces, ¿en qué momento analizamos el precio para efectos de verificar si había o no lesión enorme? Y aquí la Corte, ya vamos a ver las razones, dice que cuando el contrato de compraventa viene precedido de una promesa y una parte alega que hay lesión enorme y el precio fue fijado en la promesa, el justo precio debe mirarse al momento de la celebración de la promesa y no en la fecha de la compraventa. Miren que esta sí es una excepción a lo que decimos de una cosa es la promesa y otra cosa el contrato prometido, porque aquí está examinando la compraventa, aquí el supuesto es se celebró la compraventa, es decir, había lesión enorme al momento de la celebración de la promesa, pero las partes celebran la compraventa y luego una parte invoca la rescisión de la compraventa por lesión enorme. El juez en qué momento mira la justicia del precio, en el momento de la celebración de la promesa, en el momento de la celebración de la compraventa. Y como les digo, esto es importantísimo porque los precios de los bienes pueden variar muchísimo. Entonces, de hecho, muchas operaciones se hacen probablemente con base en esa variación de los precios. Entonces, es importante determinar aquí en dónde se analiza el justo precio. Y la Corte ha dicho, en esos casos, miren siempre el justo precio. O sea, si para el momento de la celebración de la promesa, ese precio que pactaron era o no violatorio de las normas sobre lesión enorme. Y la justificación que ha dado la Corte es la siguiente y es la buena fe, ¿cierto? Aunque en principio esta solución contraría la distinción que estamos haciendo entre promesa y contrato prometido, que una cosa es lo que le ocurre a la promesa y otro el contrato prometido. Aquí cambiaría un poco la regla porque examinando el contrato prometido, estaríamos devolviéndonos a ver el momento de la promesa para efectos del precio, pero la Corte dice que es razonable hacerlo para respetar el principio de buena fe, porque usualmente las partes precisamente pactan el precio en ese momento, previendo incluso que el precio pueda variar con el tiempo, pero fue ahí en donde las partes en el momento de la promesa fijaron el precio. Entonces dice la Corte que el principio de buena fe resultaría afectado, quebrantado, cuando quien ha prometido la celebración de un acto en condiciones normales y justas, por ejemplo, y por ende benéficas para él, pretende después valerse de expresiones literales y es cuando se fija el justo precio que la compraventa establece en el momento de la celebración del contrato, el artículo 1947, lo que pasa es que no dice qué contrato, para aprovecharse de modificaciones económicas que también eran normalmente previsibles, dada la índole del negocio y la perspectiva de duración del contrato. Ven que acá está examinando el caso en el que en el momento de la celebración de la promesa, el contrato no estaba afectado por lesión enorme, pero luego cuando se celebra el contrato prometido puede haber lesión enorme. ¿Sí? Y aquí tenemos que escoger una regla general para analizar cuándo revisamos el precio en particular. Y en estas sentencias la Corte dice que la promesa sí tiene incidencia en la ponderación de la lesión enorme y por eso debe tomarse como justo precio el momento de la promesa y no el momento de la venta. Ante esto que puede ocurrir y es la presencia de fenómenos en donde haya fluctuaciones monetarias y fluctuaciones de los avalúos de los bienes. Entonces, aquí la regla de la jurisprudencia es que cuando se examina el contrato de compraventa y el precio fue fijado en una promesa que le precedía,
El momento para analizar si había o no lesión enorme no es el momento de la celebración del contrato de compraventa, sino la celebración del contrato de promesa, porque ahí eran donde las partes habían fijado sus expectativas. Y en virtud de la buena fe debería entonces analizarse es ese momento en particular. ¿Bien? Con esto, entonces, terminamos este video, que digamos, con ello terminamos también lo relacionado con los temas de promesa. Muchas gracias.